Ya, listo. Entonces, ya, como les seguía comentando, ¿ya? Surgen nuevas potencias, que en este caso son Estados Unidos, Japón e Italia, ¿no? Que recientemente se había unificado. Y se forman grandes bloques políticos. Y aquí ponemos, ¿no? Grandes bloques políticos. Ya, ¿a qué me refiero con bloques? Que varias potencias se unen, ¿ya? Para la defensa de sus intereses, ¿ya? En este tiempo todavía no existe una organización de Naciones Unidas, no existen entidades supranacionales que puedan regular o puedan ser mediadores o conciliadores, ¿no? Entre las potencias. Las potencias se mandan por sí solas y deciden por sí solas sin considerar o considerando solamente su propio beneficio, ¿ya? Entonces, se forman bloques políticos y militares, ¿ya? Por ejemplo, están la Triple Alianza, formada en 1882, y la Triple Entente, ¿ya? En 1907. ¿Quiénes la conforman? Vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un dato que dice, cifra de la época, Alemania, durante la paz armada, contaba con 600.000 hombres de armas, perdón, 600.000 hombres de armas, ajá, claro, 600.000 hombres de armas a fines del siglo XIX. El ejército francés tenía unos 550.000 soldados, el austríaco casi 400.000, y el ruso superaba el 1.300.000 efectivos. A esto hay que sumarle el arsenal militar que se hacía más sofisticado a medida que progresaba la técnica y la tecnología. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. ¿Ya? Muy bien. La Triple Alianza. Países que la integran. Acá lo podemos ver. ¿Qué países la integran? Alemania, Austria, bueno, Austria-Hungría, que vendría a ser un solo estado, ¿ya? Un solo imperio, el imperio austrohúngaro, ¿ya? E Italia. País que impulsó esta triple alianza, Alemania. Alemania fue quien propuso unirse, ¿no? A estos imperios, con la finalidad, obviamente, de defender sus propios intereses, ¿no? Y a la cabeza, Otto von Bismarck. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era este: consolidar la posición de Alemania. Ya, ¿por qué consolidar la posición de Alemania? Recuerden que Alemania se unifica en una época en la que otras potencias ya existían. Ya existía el imperio francés, ya existía el imperio inglés, ¿no? Sobre todo el inglés, que era el que mayor afán colonial tenía debido al proceso de revolución industrial que experimentó. Recuerden que Inglaterra es considerada para esta época como el taller del mundo. ¿En qué sentido? En que ellos fabrican prácticamente manufacturas. Son ellos los que promotores de esta revolución industrial. Entonces, a ver, antes de la Triple Alianza hubo intentos, ¿ya? Por ejemplo, un antecedente de la Triple Alianza fue la Liga de los Tres Emperadores, que se formó 10 años antes. Se formó 10 años antes, dice. En ese año, en 1872, se celebró una entrevista en Berlín entre los emperadores Guillermo I de Alemania y, ¿ya? De Alemania y Francisco José Buenos del, días, profesor. buenos días, del Imperio Austrohúngaro, ¿ya?
y el zar de Rusia a Alejandro II. Ya, muy bien. Ahora, aquí hay una línea de tiempo, ¿ya? Que lo deben tener en cuenta, ¿ya? Que están más o menos contando algunos hechos que suceden entre los imperios, ¿no? Por ejemplo, acá se habla de una guerra, la guerra franco-prusiana, ¿ya? Los francos y los prusianos, pues son imperios en esta época. Hay una guerra también ruso-turca, que bueno, son guerras que enfrentan los imperios, pero que al menos para, digamos, para la historia universal no son tan significativas como la guerra que va a venir después. Entonces, a ver, hay una serie de hechos y una serie de guerras, ¿ya? Una serie de enfrentamientos que van alimentando lo que después se conocerá como la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, ¿ya? Muy bien. La doble alianza entre Alemania y Austria-Hungría, ¿ya? Ahora, todos estos fueron intentos previos. ¿Intentos previos a qué? A la unión y a la formación de la Triple Alianza en 1882, ¿ya? Antes de la Triple Alianza, se intentó primero una primera, valga la redundancia, se intentó primero unirse, ¿no? La Liga de los Tres Emperadores y posteriormente la doble alianza entre Alemania y Austria-Hungría, ¿ya? Muy bien. Entonces, así como había una triple alianza conformada por Alemania, Austria y Hungría, ¿no? Austria, Hungría e Italia, ¿ya? Existía también, o se formó también la Triple Entente, ¿ya? Tengan presente estos nombres, ¿ya? La Triple Profesor, Alianza. ¿y la doble por quién está unidos? Disculpa, no te escuché. ¿Por quién estaba unido? Ah, la doble alianza, ¿por qué países estaban unidos? Ah, ya. Bueno, acá como bien su nombre lo dice, Alemania y Austria-Hungría, ¿ya? Eh, Principalmente porque en este periodo había una rivalidad entre Francia y Alemania, ¿ya? Acá, como dice, el principal enemigo de Alemania era Francia, ¿ya? Que fue derrotada en la guerra franco-prusiana. ¿Recuerdan este hecho que estábamos viendo aquí? La guerra franco-prusiana. Ya. Producto de esta guerra, ¿ya? Producto de esta guerra, Francia es derrotada y queda con un sentimiento de revancha, ¿no? De querer, ¿no? De querer vengarse, digamos, ¿no? Entonces, ajá, como bien dice aquí, el revanchismo francés. Entonces, como Francia estaba con ese sentimiento de revancha, Alemania buscó aliados, ¿no? Aliados que le permitieran de alguna manera tener mayor peso a la hora de defenderse, ¿no? Entonces, se unió con el Imperio Austrohúngaro en lo que se conoció como la Doble Alianza. Sin embargo, todo esto fue sustituido por la Triple Alianza que se formó en 1882, ¿ya? Donde están Alemania, Austria-Hungría e Italia. Bien, continuamos. Entonces, luego se forma la Triple Entente, ¿ya? Y los países integrantes que están aquí, ahora, se llama, bueno, el mismo nombre lo dice, ¿no? Si dice triple, ¿ya? Si dice triple es porque son tres países, ¿ya? Tres potencias. Y por ejemplo, en la Triple Entente están Inglaterra, Francia y Rusia, ¿ya? Que para ese entonces eran las principales potencias, ¿ya? El país que impulsó la Triple Entente vendría a ser Inglaterra, ¿ya? En su afán de buscar aliados para consolidar dominio, ¿ya? Para esta época, Inglaterra tenía muchas colonias y necesitaba de esas colonias para garantizar no solamente materias primas, sino también, sino también mercados, ¿no? ¿Dónde vas a vender tus productos si no tienes dónde venderlos? Ya. Y bueno, la Triple Entente también tiene sus antecedentes, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno,
un acuerdo militar entre Francia y Rusia, ¿ya? Y en 1904 nace la Entente Cordiale, ¿ya? La Entente Cordiale, ¿ya? ¿Qué significa Entente Cordiale? Entente Cordiale significa entendimiento cordial, ¿ya? Entendimiento cordial. Integrada por Gran Bretaña y Francia, ¿ya? Integrada por Gran Bretaña y Francia. En este caso, el Entente Cordiale era un tratado de no agresión. ¿Qué pasa? Que eran estas colonias, estos imperios, ¿no? Llegaban a un punto de darse cuenta de que si seguían compitiendo cada uno por su cuenta, en cualquier momento iban a chocar. Entonces, para evitar eso, dijeron, mira, ¿sabes qué? Yo quiero expandirme, tú te quieres expandir, expandámonos juntos, tú por tu parte, yo por mi parte, y todos en paz, ¿ya? Entonces, esto como antecedente a la Triple Entente, ¿ya? Muy bien, y así pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de los principales conflictos durante la paz armada, ¿ya? A ver, Roberto Torres, ¿estás? Profesor, una Sí, pregunta. sí, dime. Cuando dicen los principales conflictos de la paz armada, Ujú. ¿significaba que había paz o es solamente el nombre que se le daba a la guerra? Claro, había paz, pero el hecho de, o sea, no quiere decir que no haya conflictos. O sea, había paz, sí. ¿Por qué? Porque no había un enfrentamiento, digamos, de grandes proporciones, ¿ya? No había un enfrentamiento de grandes proporciones, pero había, pues, obviamente discusiones, había conflictos, había malos entendidos, ¿no? Había problemas. O sea, el término paz no quiere decir que no haya habido problemas. Había problemas, sí, pero se le considera como paz porque no había un enfrentamiento directo de las magnitudes como vamos a ver en el siguiente tema, que es la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, por eso se le dice paz, más que nada. No es porque haya sido todo tranquilo, todo, ¿no? Todo fresh, como dicen, ¿no? Sino al contrario, o sea, habían conflictos, habían roces, habían malos entendidos, ¿no? Y justamente para ver estos conflictos es que viene la siguiente parte, ¿ya? A ver, María del Carmen, Sí, profesor. por favor, ¿me puedes apoyar leyendo esta parte? El punto 4 y los dos puntitos rojitos que salen ahí, por favor. Ya. La causa, los presenciones Desde el principio, por favor. Los principales conflictos durante la paz armada. Ah, Por ok. favor. Gracias. Los principales conflictos durante la paz armada. En las dos primeras décadas del siglo XX, Europa vivió algunas crisis diplomáticas internacionales, así que como algunas guerras de carácter local que pudieron haber provocado un conflicto mayor y de gran escala que no ocurrió debido en parte el recurso de la diplomacia. Entre estos conflictos tenemos a primeras crisis Mauriquí y crisis de Tánger 1805. 1905. Ajá, muy bien. 1905. Causa, los pretensiones alemanas sobre Marruecos como parte de su imperio coloquial, con parte de su imperio coloquial, en perjuicio de Francia, desencadenante visita del Kaiser Guillermo II a
Tánger, Marruecos, el 31 de marzo de 1805 y su programa de no permitir que Marruecos pasara a ser dominada por una única potencia. Por su parte, Francia amenazó a Alemania con declararle la guerra, pero el incidente no pasó a mayores. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, como bien podemos ver, ¿ya? El hecho de que esta etapa se le llame paz no quiere decir que no haya habido problemas. Y uno de los primeros problemas, ¿ya? Y acá vamos a subrayar esta parte, ¿ya? Se vivieron algunas crisis diplomáticas. ¿Y qué cosa es una crisis diplomática? ¿Ya? Una crisis diplomática, por ejemplo, a ver, yo les hago una pregunta. En estos momentos, aquí en Sudamérica, ¿estamos en paz o estamos en guerra? Estamos más o menos en paz, pero Más todavía o menos en seguimos paz. con Ajá, ya, alguna... muy bien. Ujú, muy bien, efectivamente. Como Por bien, el tema de Colombia. ajá, muy bien, exacto, exacto. Como bien habrán escuchado en las noticias, pues hay una diferencia con Colombia, ¿ya? Que si no se maneja adecuadamente, obviamente puede terminar en un conflicto bélico, ¿no? Pero bueno, al final va a ser no hay muchas, no hay probabilidad de que se dé un conflicto bélico, porque al final es al parecer un afán, de un presidente, pues, ¿no? Que quiere ganarse el favor popular buscando problemas fuera, ¿ya? Ya, algo similar es, digamos, lo que está sucediendo ahora en esta etapa que se está comentando aquí, ¿no? Esta crisis diplomática, ¿ya? Entonces, esta crisis diplomática quedó en eso, no pasó a mayores, pero pudo haber provocado un conflicto mayor. Y dice, no ocurrió, vamos a subrayar esa parte, no ocurrió este conflicto mayor debido, en parte, al recurso de la diplomacia. ¿Y qué cosa es la diplomacia? La diplomacia no es otra cosa que el entendimiento entre países, ¿no? Se reúnen las autoridades y aclaran el tema, ¿no? Que en este caso es lo mejor que puede pasar, ¿no? Porque como vamos a ver en los siguientes temas, la guerra, pues chicos, la guerra es horrible, ¿ya? Muy bien, entonces dice, primera crisis marroquí o crisis de Tánger, ¿ya? Las causas, ¿cuáles fueron las causas? Las pretensiones alemanas sobre Marruecos. Como les vuelvo a repetir, Alemania, después de su unificación, ¿ya? Después que Alemania se unifica, se da cuenta que otros imperios ya tienen muchas colonias. Entonces, Alemania dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser posible que otras potencias, ¿no? Ya tengan, pues, ¿no? Sus propias colonias y nosotros no. Entonces, entonces Alemania empieza, pues, obviamente, a buscar también invadir, ¿no? Y por ejemplo, acá mencionan al Kaiser Guillermo. El término Kaiser, ¿ya? Entiéndanlo como rey, emperador, solo que en Alemania al rey no se le dice rey, o no se le dice emperador, sino que se le dice Kaiser, ¿ya? Entonces, el Kaiser Guillermo II, ¿ya? Visita, visita la ciudad de Tánger, ubicada en Marruecos, ¿ya? En 1905, ¿ya? Para esta época, chicos, 1905, ¿el Perú ya era independiente o todavía? 1905. Todavía. 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 ¿Seguíamos siendo colonia de española? 1905, ¿ah? Sí. ¿Seguros? Ya, porque no, chicos, no. Recuerden que el Perú se independiza en 1824 con las batallas de Ayacucho. Y previamente, en 1821, San Martín, don José de San Martín proclama la independencia, ¿no? El Perú es libre, ¿no?
independiente por la voluntad general de los pueblos, ¿ya? Y todo eso en 1821. Para esta época el Perú ya es independiente, chicos. ¿Ya? No se equivoquen, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que Guillermo II, el Kaiser Guillermo II, quería apropiarse de Marruecos y obviamente Francia no se lo iba a permitir, ¿ya? Francia amenazó a Alemania, por su parte, Francia amenazó a Alemania con declararle la guerra. Estaban ahí como gallitos, pues, ¿no? Que yo te declaro primero la guerra, no que tú me la declaras, que yo te la declaro, o sea, ahí con declaraciones, ¿ya? Felizmente el incidente no pasó a mayores, ¿ya? Pero fue un primer, digamos, un primer punto de choque. Y ya se veía que Alemania, tanto Alemania como Francia, pues no podían verse las caras, ¿ya? No podían verse las caras entre alemanes y franceses por estos afanes territoriales, ¿ya? Por estos afanes territoriales. Muy bien. Vamos a la siguiente parte que dice, ajá, acá está la solución. ¿Cómo se solucionó? Con conferencias. En este caso, las conferencias vendrían a ser reuniones, obviamente, ¿no? Conferencia de Algeciras. Algeciras es una región de España, ¿ya? En enero-abril de 1906. Muy bien. La segunda crisis marroquí, otra vez Marruecos, ¿ya? Envío. ¿Cuál fue el desencadenante de esta crisis? El envío de un buque cañonero alemán al puerto atlántico marroquí. Entonces, miren cómo Alemania, chicos, miren cómo Alemania, en ese afán de no querer quedar